¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la violencia récord en Ecuador con otro notable invitado, Juan Pablo Jaramillo, politólogo y economista directamente desde Quito. Juan Pablo Jaramillo, una cálida bienvenida al programa. Jorge, qué gusto estar contigo y con toda la audiencia a nivel mundial que nos sigue. Juan Pablo, los homicidios aumentaron 70% en Ecuador en el 2023, más de 7.300 muertos. Uno de los países se ha transformado en uno de los países más violentos del mundo. Y tú en tu cuenta de Twitter, actualmente X, tú has dicho, ¿qué explica la violencia homicida en Ecuador? 3 factores. Cuéntanos. Bueno, Jorge, la violencia siempre, digamos, es un problema multicausal. No podemos decir que obedece a una sola causa, sino que son varios los factores que la explican a la misma vez. Entonces, podríamos decir que la violencia se explica por el rol que tiene el gobierno, el rol que tiene el Estado. Cuando hay estados fuertes, la violencia no sucede. Cuando hay estados débiles, se pierde el monopolio de la violencia por parte del Estado y esta puede surgir. Otro efecto claro que incide sobre la violencia es el hecho del desarrollo humano, es decir, cuando los niveles de educación son bajos, cuando los niveles de empleo son bajos, cuando los servicios sociales fallan, la violencia tiende a aumentar. Y finalmente, creemos que para el caso de Ecuador, tenemos un tercer factor, que es el hecho de la expansión de la economía ilícita. Ecuador es un país que está ubicado entre Colombia y Perú, que son los dos productores de coca más grandes del mundo. Eso se transforma posteriormente en cocaína y eso tiene que salir al mercado internacional por alguna parte. Entonces, en un país como Ecuador, donde la institucionalidad es débil, las bandas criminales encuentran atractivo traficar por Ecuador. Y además es un país que su moneda es el dólar. Eso también facilita. Sí, sin duda, digamos, ese dinero tiene que ser lavado en alguna forma, tiene que transformarse de economía informal a formal, y el hecho de que el Ecuador sea dolarizado lo hace más atractivo para el lavado de activos. Ciertamente también en el Ecuador no existe una institucionalidad fuerte que controle el delito de lavado de dinero. Hablemos ahora de la violencia contra la mujer. También cifras, 2 de cada 3 mujeres ecuatorianas dicen que han vivido algún tipo de episodio relacionado a la violencia. 1 de cada 3 ha sido víctima de violencia sexual. Feminicidios en Ecuador, cada 27 horas hay un feminicidio. Estamos hablando que en el 2023 hubo 321 y desde 2014 1.700. ¿Qué está pasando ahí entonces, Juan Pablo? Bueno, digamos que la violencia contra la mujer es una de las aristas más que tiene la violencia a nivel general. El caso de Ecuador también, digamos, tenemos una cultura bastante machista y eso sin duda influye sobre las víctimas, en este caso que son las mujeres, debido a causas también culturales. Evidentemente, cuando un país tiene un ascenso en la violencia tan grande como el que ha tenido el Ecuador, derivado de los 3 factores que te mencioné anteriormente, las víctimas más vulnerables suelen ser las personas que históricamente han sido mayormente vulneradas, y entre esas son las mujeres. ¿Cómo se explica que ahora, o es decir, en estos últimos años, ese factor del narcotráfico ha ganado gran protagonismo o mucho más protagonismo en la vida económica, social y política del Ecuador? Tanto es así que, por lo menos las denuncias es que ha llegado a las altas esferas, a las más altas esferas de lo que tiene que ver con los políticos y la política, que ha cambiado, que ha inducido a esta nueva, entre comillas, tendencia. Bueno, el narcotráfico ha mermado todos los sectores de la sociedad. Tenemos que entender que el narcotráfico o la economía ilícita es un empleador más de la economía. Entonces, cuando tenemos una institucionalidad débil, cuando tenemos una gran crisis económica que viene hace algunos años en el Ecuador, que se agudizó profundamente, por ejemplo, por el COVID, Ecuador fue tal vez el país que peor
recuperación tuvo frente a la crisis del COVID, hace que este tipo de actividades ilícitas se vuelvan, digamos, mucho más activas para que puedan expandirse, ¿no? Entonces, sin duda, los cultivos de coca en Colombia vienen creciendo hace unos años. Esto se debe también en parte al proceso de la prohibición del uso del glifosato, un Estado colombiano que, digamos, ha sido poco eficiente en poder controlar la expansión de los cultivos de coca. Esos cultivos de coca están principalmente en los lugares de frontera, ya sea Venezuela o en la frontera sur con el Ecuador. Y claro, ante una institucionalidad sumamente débil en el Ecuador, lo que vemos es que para las bandas criminales, que son bandas de orden transnacional, es mucho más atractivo poder traficar esa cocaína por medio de puertos ecuatorianos. Y lo que tenemos en el Ecuador entonces es una guerra entre bandas por controlar estas rutas del narcotráfico. Hemos visto que en semanas recientes ha llegado la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos para ofrecer apoyo o ayuda en esta lucha contra estas bandas criminales. ¿Tu lectura? Bueno, sin duda Ecuador está repitiendo lo que ya pasó en Colombia, lo que ya pasó en México, que es militarizar el problema. Creer que el problema de las drogas es un problema que se puede combatir desde una visión coercitiva y militarizada. Y eso sin duda es un error, porque no es entender como todas las aristas que tiene el problema, no es entender que las economías ilícitas crecen en estados débiles, en estados que no brindan, por decirlo así, oportunidades de desarrollo para su población. Preguntémonos por qué un joven de 16, 17 años incursiona en estas actividades ilícitas. Y eso al principal se debe a que no tiene oportunidades, es decir, no tiene oportunidades educativas, no tiene oportunidades laborales y por ende es víctima fácil de estas bandas delictivas. En ese sentido, también, ¿qué ha pasado históricamente? Que tú hablas de un Estado débil y de no oportunidades o menos oportunidades. ¿Por qué esto no pasaba en el país hace 15 años? Los últimos gobiernos en el Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lazo, fueron, por decirlo así, desmantelando el Estado. Entonces, la prestación de servicios sociales como la educación, como la salud, las oportunidades de empleo en el Ecuador han decrecido en manera importante. Esto ligado, digamos, a lo que podría ser hasta un dogma de creer que el Estado en la sociedad no tiene ningún rol y que todo lo tiene que hacer la empresa privada, cuando en realidad el rol del Estado es justamente fortalecer bienes públicos para que la misma economía privada pueda funcionar mejor. Y en ese sentido, lo que hemos visto en los últimos años es este debilitamiento sistemático del Estado en distintas aristas que hace que la economía ilícita pueda crecer en mayor magnitud en el Ecuador en los últimos años. Corrígeme entonces si estoy equivocado. Durante 10 años de un gobierno progresista, del 2007 al 2017, entonces se dieron un aumento significativo en la seguridad, en la calidad de vida, en el empleo, en la educación, en la salud. Tanto es así de que, por ejemplo, en materia de seguridad, Ecuador tenía 5 homicidios cada 100.000 habitantes, hoy prácticamente tiene 10 veces más. Y cuando termina esa década de gobierno progresista, para vender esta idea de que hay que disminuir el Estado, el posicionamiento, la retórica, lo que es el mensaje es: eran todos unos corruptos y ese Estado grande y de alguna forma presente, lo único que hacía era amasar la corrupción. Moraleja: voten por nosotros y nosotros vamos a terminar con esa corrupción achicando el Estado. ¿Había algo de eso en el discurso? Sí, correcto. Lo que tú mencionas es completamente cierto. De hecho, si es que vemos la historia un poco más allá, entre
los 90 y casi el 2010, la violencia en el Ecuador venía aumentando, pero venía aumentando de una manera no tan acelerada como hoy. Llega un gobierno progresista, un gobierno que fortalece los servicios del Estado y esa violencia empieza a bajar y pasamos prácticamente de 18, 19 muertes por cada 100.000 habitantes a tener una tasa de 6 por cada 100.000 habitantes. Ecuador era el segundo país más seguro de toda la región. Eh, Evidentemente los ciclos políticos cambian. Este discurso de que teníamos un Estado obeso, un Estado corrupto, permea, digamos, en parte de la sociedad y pasamos, digamos, a desmantelar este Estado, ¿no? Entonces pasamos a un Estado mucho menos presente en la sociedad ecuatoriana, un Estado que ya no brinda servicios en educación, que ya no brinda servicios en salud y que, por supuesto, es incapaz incluso hasta de controlar, por ejemplo, las cárceles. Ecuador tiene una crisis carcelaria que ha ocurrido en el año 2020-2021 de gran magnitud. Estamos hablando de que en los últimos 24 meses hemos tenido alrededor de 14 matanzas carcelarias, es decir, sistemáticamente las bandas están en esta guerra entre ellos porque, digamos, el Estado no ejerce el monopolio y el poder que lo constituye como el poder de la fuerza, ¿no? Ese monopolio que debería ser el Estado, en el caso del Ecuador, se ha perdido en los últimos años y eso es lo que causa este ecosistema homicida, por decirlo así. Juan Pablo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Pablo Jaramillo directamente desde Quito. Juan Pablo, economista y politólogo, sobre el Ecuador. Ya volvemos. Continuamos hablando con Juan Pablo Jaramillo directamente desde Quito, politólogo y economista. Un tema también que tú lo has abordado, Juan Pablo, es el tema de los partidos políticos de alquiler. Y a ese respecto también en Twitter o en X tú has dicho: las organizaciones políticas de alquiler son las que priman en Ecuador. Esto es un fenómeno grave que limita la existencia de la real democracia. Cuéntanos, para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, qué es este fenómeno, cómo funciona y si ha funcionado en esta última elección que ha ganado el actual presidente Daniel Noboa. ¿Era el de él un partido de alquiler? Lamentablemente sí, el partido o las agrupaciones políticas que auspiciaron a Daniel Noboa terminan siendo partidos de alquileres o lo que yo he denominado en esta era ya más moderna Airbnb, ¿no? Estamos hablando de que las democracias crecen con la institucionalidad de los partidos políticos, es decir, los partidos políticos son inherentes a la democracia. No puede existir democracia si no existen partidos políticos, partidos con ideologías, partidos que representan unas ideas en común. Pero en el caso del Ecuador vemos que eso no ocurre. Lo que tenemos es una especie de vehículos electorales, estas marcas electorales, que se venden al mejor postor. Entonces, lo que vemos es que muy pocas agrupaciones, por ejemplo, tienen afiliados y muy pocos de estos afiliados terminan siendo los candidatos de estos partidos o estas agrupaciones políticas. No les podemos llamar como partidos políticos, porque justamente si es que fueran partidos políticos tendrían una ideología claramente identificada, tendrían afiliados y esos afiliados serían quienes estarían haciendo política. En el caso del Ecuador no, lo que vemos es que eso no ocurre, lo que vemos es que estas organizaciones políticas se venden al mejor postor en cada elección. Entonces, lo que vimos, por ejemplo, es que la coalición que logró, digamos, ganar las elecciones hoy fue una coalición de varios partidos, entre los cuales, por ejemplo, se encontraba esta ya hoy, bueno, difunta
Alianza País y otros partidos minoritarios, movimientos locales, que apoyaron a Daniel Noboa, quien en sí no tiene una estructura política, es decir, no tiene un partido político del cual salgan figuras que puedan ser los ministros de Estado, por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿no? Y esto es grave para la democracia ecuatoriana y grave para el funcionamiento del país. ¿Tú dirías que existe un o al menos más de un partido político que pase esa prueba de tener por lo menos algunos años de estructura y con una ideología definida? ¿Cuál? Bueno, creería que tal vez el partido o el movimiento mejor formado es el Partido de la Revolución Ciudadana, que es el que apoya el expresidente Rafael Correa. Ahí lo que hemos visto es que sí son sus adherentes, que sí son sus afiliados los que terminan siendo estos cuadros que van a participar en la política, tanto a nivel local como a nivel nacional. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, en las elecciones en el año 2021, un miembro del partido, como Andrés Arauz, fue el candidato presidencial. En el 2023, en estas elecciones cortas que tuvimos, producto de la muerte cruzada, estas elecciones adelantadas, el binomio estuvo conformado por Luisa González y por Andrés Arauz, dos partidarios de ese movimiento político. Pero eso no vemos que ocurra en el resto de agrupaciones políticas. Lo que vemos entonces es justamente que estos partidos, estas organizaciones políticas, se terminan prestando para el mejor postor. Entonces, para algunos analistas, si ven esto en perspectiva, ven un partido político con estructura, con experiencia, con una trayectoria, que en principio se llamaba Alianza País y después se tuvo que rebautizar en Revolución Ciudadana, este movimiento correísta, que asocian entonces esos 10 años que estuvo en el poder bajo la presidencia de Rafael Correa con un Estado gordo, como tú decís, obeso, un Estado corrupto, y aparece esta estructura que tú dices es un partido de alquiler, el del señor Daniel Noboa, que ganó la elección sin una estructura, sin figuras que tienen una trayectoria política. Entonces, para esos analistas llegan a la conclusión de que acá no se votó por ideología, sino se votó por todos contra el correísmo. Había que sacar a cualquier correísta de la posibilidad de que volviera al poder y se votaba por el que fuera. ¿Demasiado exagerado ese análisis? Yo creo que ciertamente en la elección de Daniel Noboa, en realidad lo que él hizo es un poco romper este clivaje. Es decir, él se vendió más como un candidato de centro, más como un candidato de la antipolítica, justamente también por el desprestigio que tienen estas estructuras políticas, ¿no? Estamos hablando que en el Ecuador no existe esta cultura de apoyar a los partidos, y más bien lo que priman y lo que ha primado son figuras en su momento que terminan siendo como disruptivas del momento. Rafael Correa en su momento lo fue, y hoy vemos que Daniel Noboa también termina siendo esta figura disruptiva en la política ecuatoriana, y termina rompiendo, digamos, los esquemas. Recordemos cómo fue la elección de Daniel Noboa, ¿no? Durante toda la elección se decía que había un candidata o una candidata que venía liderando en las encuestas, que era Luisa González, del Partido de la Revolución Ciudadana, el partido que auspicia el expresidente Rafael Correa, y Daniel Noboa venía cuarto, quinto, a partir de también un evento infortunado que fue el asesinato de uno de los candidatos, Villavicencio, es que empiezan a moverse y a cambiar las cosas rápidamente. Se da el debate presidencial de la primera ronda, y aquí, digamos, surge la figura de Daniel Noboa, quien tal vez sí no tiene una estructura partidaria, pero también sí tiene una herencia de lo que había sido la figura de su padre en términos políticos en el Ecuador. Estamos hablando de que su padre, Álvaro Noboa,
había participado en 3 elecciones presidenciales, en las 3 había llegado a una segunda vuelta, nunca había ganado, y su hijo, digamos que hereda ese capital político, que es un capital político derivado de una persona y no de un partido político. Entonces ahí vemos cómo estas estructuras van cuadrando. En el caso del Ecuador no tenemos partidos consolidados, pero sí tenemos, digamos, como estas figuras hasta cierto punto caudillistas que entran en la ley de la política ecuatoriana. También para aclararle a una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, este señor Álvaro Noboa es o el hombre más rico del Ecuador, un empresario bananero, o uno de los más ricos, y justamente el hijo forma parte de un holding, de una estructura económica de las más poderosas. Pero te quiero preguntar ahora sobre el tema de la justicia. Como tú recuerdas, la expresidenta y también vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, dice: en Argentina, y esto muchas veces se extrapola a otros países de América Latina, la justicia no es el poder judicial, sino el partido judicial. ¿Cuán contaminada de política está o no el poder judicial en Ecuador? Háblame de la fiscal Diana Salazar. Bueno, en el caso del Ecuador, la justicia funciona muy mal. No podríamos hablar de que el Ecuador tiene un sistema de justicia sólido. De hecho, de lo que hablábamos en un principio, el tema de la violencia justamente se explica por eso, ¿no? Por esta estructura del Estado en la cual evidentemente la justicia juega un rol fundamental. Lamentablemente en el Ecuador no se persiguen delitos, sino que se terminan persiguiendo a personas por intereses políticos. Y lamentablemente desde mi perspectiva en el Ecuador, la fiscal general del Estado se ha encargado principalmente de lanzar, digamos, los dardos contra un movimiento político en particular. Hablas de Diana Salazar. Sí, precisamente. La fiscal general Diana Salazar se ha encargado principalmente de perseguir a políticos de una tienda en particular, ligados y cercanos al exgobierno de Rafael Correa, y ha dejado, por decirlo así, en indefensión a los ecuatorianos frente a los verdaderos criminales, que son justamente, por ejemplo, estas estructuras asociadas a las bandas criminales. En el caso del Ecuador deberíamos preguntarnos si el Ecuador es un país en donde la economía ilícita viene expandiéndose a gran velocidad, en donde el lavado de activos viene creciendo sistemáticamente. ¿Por qué nadie está preso por lavado de activos? ¿Por qué nadie está preso por este tipo de ilícitos en el Ecuador? ¿Y la respuesta te parece que es? Que justamente nos hemos enfocado en perseguir políticamente a ciertos actores en lugar de perseguir a delitos. El caso del Ecuador es un caso más en el contexto latinoamericano en donde el lawfare está presente, es decir, se persiguen a ciertas personas por afinidades políticas cuando en un Estado de Derecho lo que se deberían de perseguir son delitos. Como te lo mencionaba, el hecho de que en el Ecuador, un país en donde el narcotráfico hoy en día está tan presente, no tenemos una lista de, no sé, 10, 15, 20 procesados por el delito de lavado de activos, por ejemplo. Por último, entonces, Juan Pablo, si tienes que hacer un vaticinio, como tú comentaste, esto que acaba de pasar el año pasado fueron elecciones anticipadas y el periodo fue solamente por 15, 16 meses, quedan aproximadamente 13 para mayo del 2025, y si la elección fuera entre Daniel Noboa, el actual presidente, y un representante de la Revolución Ciudadana que podría ser Luisa González, ¿te animas a decir quién puede ganar? Bueno, yo creo que el Ecuador, digamos, es un país en donde la política es muy difícil de predecir. 2 semanas en el Ecuador en realidad pueden ser como 2 años, ¿no? Lo que te mencionaba, por ejemplo, anteriormente, en las elecciones pasadas, teníamos una Luisa González que venía muy fuerte en los sondeos de opinión. Se da el caso del asesinato a Fernando Villavicencio y eso alteró totalmente el panorama. Hoy sin duda tenemos un presidente de la República, Daniel Noboa,
que es muy fuerte y, digamos, tiene una popularidad muy, muy alta. Y esto se debe evidentemente a que la gente lo compara con los dos presidentes inmediatamente anteriores. Entonces, si la vara de comparación era muy, muy baja, cualquier cosa que termina siendo Daniel Noboa es muy, muy bien vista. Entonces, por ejemplo, el hecho de haber declarado el conflicto interno, el hecho de haber sacado a la policía y a los militares a que estén más presentes en las calles, es muy, muy bien visto por los ecuatorianos. Y eso, digamos, hoy le da una ventaja a Daniel Noboa de cara a unas posibles elecciones en menos de un año, muy favorable. Ahora, en el caso del Ecuador, y lo que yo te decía es, 2 semanas en realidad pueden ser 2 años. Entonces, hacer una predicción de que el escenario va a ser exactamente el mismo a lo que tenemos hoy es muy, muy difícil. Juan Pablo Jaramillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Jorge.